La palabra, amén. Están sedientos de la palabra. De pronto muchos en el transcurso de la semana no están pensando en algo que posiblemente pensamos los que predicamos la palabra, los que tenemos que predicar, por ejemplo, el día domingo, ¿sí? Por ejemplo, cuando Alejo, Camilo, yo, y estoy seguro que cualquier predicador piensa en el transcurso de la semana, si de pronto tiene un poco más de tiempo, pues en el transcurso del mes, acerca de qué mensaje transmitir a la iglesia, al pueblo de Dios. Siento que uno debe tener de alguna manera una sensibilidad dada por el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo es el primero que interviene en esa labor con respecto al mensaje que nosotros debemos transmitir. ¿Por qué? Porque Dios nos pone a nosotros, de hecho el apóstol Juan, cuando escribe el Apocalipsis, en la visión el Señor le dice: dile esto al ángel de la iglesia. Y el ángel de la iglesia hace referencia al pastor o a los pastores que estaban pastoreando las iglesias de Asia, por ejemplo, de Esmirna, de Éfeso. Y entonces el Señor, que nos pone aquí a nosotros como servidores para transmitir ese mensaje, nos demanda a nosotros ser sensibles a la voz del pueblo de Dios también, ¿no? Es como de alguna manera una función sacerdotal. En el Antiguo Testamento los sacerdotes, ellos constantemente sentían el clamor, la necesidad del pueblo de Dios, y ellos elevaban a Dios las oraciones y presentaban las ofrendas, los sacrificios. La respuesta de Dios venía por medio de los profetas, ¿no? Entonces ese canal o esa comunión entre Dios y su pueblo era por medio del sacerdote y por medio del profeta. Ahora estamos bajo un nuevo pacto, mejores promesas. Sin embargo, Dios sigue usando el ministerio de los maestros, de los pastores, para transmitir al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque el deseo de Dios es que nosotros, por medio del Espíritu Santo y del estudio de la palabra, enseñemos al pueblo las verdades de Dios. Por eso no todos son pastores, no todos son maestros. Y debemos entender nosotros que el pueblo de Dios necesita que nosotros traigamos esa palabra. A veces, en nuestro ejercicio de predicadores, nos complicamos mucho la vida y se la complicamos a la iglesia. Y se la complicamos porque de pronto quisiéramos ser demasiado teólogos y profundizar en muchos temas que son importantes, pero que en determinados momentos el sentir general de la iglesia es una palabra de fe, por ejemplo, una palabra de salvación. Cuando yo estoy en el taller donde fabricamos nuestros muebles, a veces Adrián, que estamos ahí, ¿cierto? Ponemos a escuchar una predicación. Entonces yo le digo a Adrián: ¿qué quiere escuchar? Escuchamos que algo, una papillita, o algo suavecito o algo duro. Entonces Adrián Chito me dice: algo duro, un sancocho de gallina, algo pesadito. Porque yo lo veo así, ¿no? Yo tengo mis predicadores donde yo digo: yo quiero escuchar una palabra fuerte, de exhortación, pero hay momentos donde yo me quiero escuchar una palabra suave, y ya a veces me escucho un Dante Gebel y siento que me anima mi fe también, siento que
que necesitaba también una palabra de esperanza, una palabra que a veces necesito unas profundidades, y escucho a Paul Washer, no sé si lo han escuchado, y es confrontante y lo necesito también. Y yo siento que la iglesia necesita ese alimento, amén, como en lo natural. Usted en lo natural a veces usted dice, yo necesito algo de verdad, que me levante un sancocho, o a veces usted dice algo más suavecito. Espiritualmente nosotros necesitamos, no quiero decir con esto que la palabra de hoy sea algo like, sino que siento, porque he escuchado de algunos hermanos un ambiente un poco de prueba. Si posiblemente tú no estás pasando por esa prueba, gloria a Dios, pero siento que en este momento muchos hermanos en la iglesia están enfrentando situaciones que a veces lo hacen perder a uno la fe, la esperanza, el ánimo, y somos seres humanos, y cuando estamos pasándola mal, estamos pasándola mal. ¿Amén? Y tenemos que, frente a eso, pues ser honestos y ser realistas. Nosotros no podemos mentir, y quiero que esta palabra la recibas hoy de parte de Dios, porque sé que es de parte de Dios y es lo que siento que Dios me ha puesto para compartir. Amén. Primera de Pedro, capítulo 3. Capítulo versículo 3. Capítulo 1, versículo 3. El apóstol Pedro dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Yo quiero que tú repitas conmigo: esperanza viva. Por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Amén. Tremenda palabra, ¿cierto? Tremenda. Yo quiero que ustedes en su casa la lean detenidamente, porque son las palabras en las que Pedro está animando la iglesia del Señor. ¿Por causa de qué? De las pruebas, de las persecuciones, de las situaciones adversas que de pronto estén viviendo allí, pero teniendo él claro el mensaje que debe predicarle a la iglesia, y es la fe y la esperanza, que parecen lo mismo, pero no lo es. La fe y la esperanza no son lo mismo. La fe, ustedes lo saben, Hebreos 11 lo define como que la certeza de lo que se ve, no se ve, la convicción de lo que se espera, ¿cierto? Es la certeza, es la convicción. Y Pedro lo está diciendo aquí: ustedes están esperando y están convencidos en vuestra fe de Jesucristo, que aunque no se ha manifestado, están seguros de que Él regresará, ¿cierto? Esa es la fe.
Y esa fe, de hecho, dicho hoy mis hermanos, la palabra lo describe como un don que hemos recibido de parte de Dios. Parece extraño, pero es verdad. La Biblia dice que el don de la fe lo hemos recibido porque Dios nos lo ha entregado. Es un don de Dios, pues no es de vosotros, dice la palabra. Esa convicción, yo estoy seguro de que Cristo va a volver. Yo estoy seguro. Yo estoy convencido de que Cristo es la verdad. De verdad se los digo que yo estoy convencido que Él es la verdad. O sea, yo no tengo la menor duda de quién es Cristo. No la tengo. Yo pienso, para mí es imposible. Hace muchos tiempos yo tenía dudas, pero en la medida en que el Señor me permitió ir conociendo su palabra y me fui también interesando en muchos temas históricos, muchas verdades irrefutables de quién fue Cristo, mi fe se fue fortaleciendo a tal punto de que yo hoy estoy convencido de que Cristo es la verdad. Pero más que lo que yo haya querido investigar es la fe que Dios me dio para saber que Él es. Ese es el don. Sin embargo, hay momentos en que siento que por situaciones, por circunstancias, mi esperanza empieza como a debilitarse. ¿Ustedes han leído ese versículo que dice la esperanza es lo último que se pierde? ¿Sí lo han leído? ¿Quién lo ha leído? Yo por ahí escuché que alguien dijo sí. Dijo amén. ¿Dónde lo leyó? Pero sí es una frase muy común, ¿no? La hemos escuchado. La esperanza es lo último que se pierde. Bueno, a mí me interesa siempre saber el origen de esos dichos. Y ese dicho surgió y es una frase que viene de la mitología griega. Porque dice la mitología que en algún momento Zeus, quien había creado, digamos, esos fuerzas de la naturaleza, ese dios de la mitología, le entregó el fuego a Prometeo. Y este dios se lo entregó a los hombres y los hombres empezaron con el fuego a poder hacer muchas cosas. Y entonces Zeus se enojó con Prometeo y creó del barro a una mujer que se llamó Pandora, a la cual le entregó una caja. ¿Han escuchado la caja de Pandora? ¿Cierto? Pues en esa caja Pandora tenía todos los males y desastres que la humanidad iba a empezar a sufrir porque Zeus quería destrozar a los hombres. Tenía celos de los hombres porque ellos ya habían conocido el fuego y ciertas fuerzas de la naturaleza. Entonces Pandora en esa caja tenía guardados todos esos desastres, pero dentro de esas cosas como la maldad, las enfermedades y todas esas cosas que eran en la caja de Pandora, había o estaba una virtud, que era la esperanza. Y entonces en algún momento Pandora abre esa caja y salen a volar todos esos desastres, todas esas maldades, enfermedades, a hacerle daño a la humanidad, y cerró la caja para que no se perdiera la esperanza. Y de ahí en adelante, según el dicho de la mitología, dicen, lo último que se puede perder es la esperanza. Pero no es una frase que esté muy lejos de la realidad. La Biblia nos habla acerca de la esperanza. Y la esperanza es una virtud. La esperanza es un estado de ánimo que surge cuando se presenta como alcanzable lo que se desea. Es una confianza, es una ilusión, es un optimismo, es una expectativa. Es un pensamiento constante que surge en medio de la prueba, que nos hace pensar que Dios puede hacer algo. Está ahí. No sabes cómo sucederá, pero dentro de ti hay un pensamiento que te hace resonar: Dios puede hacer algo. Dios puede hacer algo. No estamos hablando de la fe salvadora, porque claramente sabemos que Dios ha prometido salvar.
nuestras almas, sino estamos hablando de situaciones que en algún momento se nos hacen imposibles. Y la Biblia está llena de personas, de personajes que llevaron su esperanza o esa virtud, esa ilusión al máximo. Y Dios los respaldó. Está la historia de Jonatán. No sé si ustedes conocen esa historia cuando Saúl y su ejército habían peleado contra los filisteos. Y en algún momento ellos fueron acorralados. Una desventaja que tenía el pueblo de Israel es que ellos no sabían forjar armas. Ellos no tenían el conocimiento del hierro. Los filisteos sí. Y entonces los israelitas, para poder construir herramientas para el arado o sus espadas, dependían de los filisteos. Entonces el control de las armas lo tenían ellos. Y dice el relato que está en Samuel, ya les digo qué parte, el primera de Samuel 14, dice que solamente habían 2 espadas en todo el ejército que tenía Saúl. Él estaba más o menos con 600 hombres y tenían que enfrentar a un ejército de 30,000 filisteos. Ellos estaban obviamente amedrantados, no había esperanza alguna. Imagínense 600 personitas sin armas contra un ejército armado hasta los dientes de 30,000 soldados. En la lógica es imposible, ¿no? Es imposible. O sea, cualquier estrategia militar no iba a funcionar. Sin embargo, dice el relato en el capítulo 14 que un día Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le trajera las armas. ¿Cuáles armas? Las únicas 2 que habían, que era la espada de Saúl y la espada de Jonatán. No había más. Y le dice: ven, pasemos a la guarnición de los filisteos que está de aquel lado. Y no lo hizo saber a su padre. Y Saúl se hallaba al extremo de Gabaa, debajo de un granado que hay en Migrón. Y la gente que estaba con él eran como 600 hombres. Y Ahías, hijo de Ahitob, hermano de Icabod, hijo de Finés, hijo de Elí, sacerdote de Jehová en Silo, llevaba el efod. Y no sabía el pueblo que Jonatán se hubiese ido. Y entre los desfiladeros por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos, había un peñasco, agudo de un lado y otro al otro lado. El uno se llamaba Bosés y el otro Cené. Uno de los peñascos estaba situado al norte hacia Micmas y el otro al sur hacia Gabaa. Dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Y escuchen la palabra: porque quizás algo hará Dios por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. ¿Qué sienten ustedes en las palabras de Jonatán? Esperanza, una ilusión, una, no sé, una oportunidad, una esperanza. Dios puede hacer algo. Dios puede hacer algo. Él sabía, obviamente, que no tenían nada a su favor. O sea, escoger a un hombre igual y lleno de fe y entusiasmo, porque es imposible uno alimentarse de esperanza con una persona que no la tiene. La poca que usted tiene se la va a quitar. Y el hombre le dice: vamos, como tú lo digas, lo haremos. Y entonces Jonatán dice: pasemos y mostrémonos delante de la guarnición de los filisteos.
vamos a poner una señal. Si ellos nos dicen que vengamos hacia ellos, eso va a ser una señal de que Dios está con nosotros. Y ellos se muestran y los filisteos les dicen, vengan. Y entonces Jonatán le dice a su paje de armas, vamos que Dios está con nosotros. Dios hará algo. Yo no sé qué va a hacer Dios, pero Dios va a hacer algo contra esos filisteos. Y ellos van, y mientras empiezan a bajar por los peñascos, salen unos hombres y matan a 20 con sus 2 espadas, los atraviesan. Y de repente dice la palabra que un temblor empezó a estremecer el lugar. Y los filisteos empezaron a entrar en confusión y se levantaron y vieron unos hombres muertos y entre ellos mismos empezaron a matarse. De repente Saúl, que están viendo como desde lo lejos, no sé, yo trato de pensar en la escena, lo que está pasando, por qué está ese alboroto, por qué se están matando allá. Manda a uno de sus criados a mirar quién falta dentro de su ejército y él dice, evidentemente faltan 2, falta Jonatán y falta su paje de armas. Y cuando ellos descienden a mirar, llegan al lugar, se dan cuenta de que todo el ejército de los filisteos está muerto y Dios les había dado la victoria. ¿Era algo imposible? Claro, era algo imposible. Pero ellos estaban sujetos a una esperanza de que Dios puede hacer algo. ¿Amén? La Biblia tiene muchos ejemplos. Job dijo una frase que hace mucho tiempo yo escuché de un predicador. Se volvió un hombre prisionero de esperanza. La esperanza de Job fue una firme convicción de que su Redentor vive y que incluso después de la muerte y la destrucción de su cuerpo, él vería a Dios personalmente. La historia de Job yo creo que es una de las historias más estudiadas por la iglesia porque nos fascina. Nos fascina ver cómo Dios restaura a un hombre que perdió todo en un instante. Todo. Y era un hombre bueno, dice la palabra, que no hay un hombre tan justo como Job. Tú y yo podemos leer la historia de Job porque fue escrita para nosotros, pero Job no podía leer su propia historia y no sabía lo que estaba pasando. Pero pongámonos en los zapatos que de repente tú, sirviendo en la iglesia, fielmente asistiendo, desde hace años consagrando tu vida, la de tus hijos, la de tu familia, al Señor, y de repente de la noche a la mañana pierdes todas tus finanzas, porque fue lo que le pasó a Job. Un incendio arrasó con sus cultivos, con sus ganados y entró en una crisis. Pero no fue solamente eso, sino que adicional sus hijos murieron. Y no solamente eso, su hogar empezó a entrar también, obvio, por muchas razones, en crisis. Su esposa reniega, maldice a Dios y muérete, le dice, porque una llaga, una enfermedad vino sobre él, una lepra insoportable. En un momento, eso pasó así, de la noche a la mañana todo le cambió a Job. Y él decir esas palabras: mi Redentor vive, aunque él me matare, en él esperaré. ¿Qué es eso? Esperanza. Eso es tener esperanza en una situación. Miren, mis hermanos, es de pronto fácil decir, no, yo tengo esperanza cuando todas las cosas están bien, pero cuando la situación se vuelve difícil, hostil, adversa, cuando los diagnósticos ya no son favorables, cuando usted había orado y orado y de todas maneras recibe el examen y el diagnóstico no fue el que usted esperaba,
Cuando usted estaba orando y orando y se le cerraron esas puertas. Cuando usted sigue orando y clamando y usted ve que la situación se pone peor porque su hijo está más rebelde o su hogar está peor. Es difícil, ¿o no? Ya la situación no es tan fácil. Pero hay una ilusión, hay una virtud que Dios ha puesto en nuestro corazón para que nosotros sigamos pensando que Dios puede hacer algo. Amén. El apóstol Pablo, en Hechos 16, ellos fueron apresados porque había una mujer que era como una adivina, tenía un espíritu de adivinación. Y esta mujer era como el conejillo de indias de unos hombres que por medio de ella se lucraban, porque tenía ese espíritu de adivinación y adivinaba, como hoy en día, no sé, espero que usted no vaya allá del profesor Salomón y todo eso, pero esa gente gana mucho dinero. Hay una emisora que a veces ponemos que sale una propaganda de un señor que sabe los números del chance. ¿Cuál es? También la escuché. Y se sabe el número del chance, el número ganador. Y la gente llama y paga para que él les dé el número ganador del chance. Y yo, vea pues, ¿y será que el señor no, porque no hace chance todos los días? Y se lo gane él, ¿cierto? Pero la gente paga y la gente, él da soluciones, ¿no? Le trae a su amor, a su ser querido y todo eso. Una locura, pero la gente cree en eso. Y eso hacía esta mujer en la época en el que Pablo y Silas estaban predicando el evangelio. Y entonces en algún momento pues Pablo y Silas oraron por la mujer fue libre de ese espíritu y se le acabó el negocio. Se les acabó el negocio. Entonces por esta razón dice ahí la historia que estos hombres llevaron a Pablo y a Silas, lo denunciaron prácticamente, los llevaron, ellos fueron a la plaza pública, los azotaron, los golpearon, los desnudaron, los metieron a la cárcel por haber orado por una mujer. Y dice la palabra que entonces cuando ellos entraron a la cárcel, ¿qué hicieron ellos? Empezaron a cantar, levantaron sus manos y tenían la esperanza de que Dios los iba a sacar de ese lugar. Mientras ellos cantaban, como decía hoy Astrid, Dios empezó a obrar en ellos y de repente las cárceles se abrieron. Y el carcelero, al ver que las rejas se habían abierto, tuvo preocupación, tuvo temor, tanto que de hecho quiso quitarse la vida, puso la espada y quiso, y Pablo dijo, no, deténgase, estamos aquí, no nos hemos ido, no nos hemos fugado. Ellos estaban glorificando a Dios. Y aprovechó antes la oportunidad y le predicó el evangelio al carcelero. Porque ellos tenían la esperanza de que en medio de la situación que estaban viviendo, Dios iba a hacer algo. Y ese es el poder que Dios tiene sobre nosotros, hermanos, creyentes. La carta a los Hebreos en el capítulo 6 dice esto, y quiero que lo leamos con mucha atención. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. ¿Por qué dice el autor? Porque si usted lee todo el contexto de Hebreos 6 y antes, los había exhortado fuertemente. Luego él dice, les hemos hablado así, pero quiero que tengan en claro esto. O sea, él les está diciendo, perdónenme que les haya hablado fuerte, porque se lo necesitaban, pero también quiero que escuchen esto, y es lo que les va a decir. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestras obras y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún.
pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. ¿De la qué? A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Voy a hacer una pausa porque sigue el texto. Está hablándole a personas que le sirven al Señor. Y por eso yo siento que hay momentos en los que nosotros decimos: Señor, pero yo te sirvo. Yo te he servido, Señor. Y no te sientas mal por decirle eso a Él. No te sientas mal. Señor, yo te sirvo. Señor, yo sé que tú y yo lo hacemos por amor, porque Dios nos ha puesto en este lugar, pero no quiero que lo veas como un reproche que le estás haciendo a Dios. No te sientas así, porque mire lo que va a decir el Señor. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos es el fin de toda controversia, es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Dios ha prometido bendecir a su pueblo. Claro, el autor de la carta a los Hebreos trae a colación la promesa que Dios le hizo a Abraham, ¿cierto? Pero es que esa promesa es para nosotros, y lo está diciendo él ahí. Lo que Dios prometió a Abraham, que fue: yo te bendeciré y bendeciré a todas las familias de la tierra, a toda la descendencia, que nosotros somos esa descendencia por medio de Cristo Jesús, es una promesa viva. Y Dios juró por sí mismo, porque no había nadie más por quien jurar, nadie por encima de él. Él juró por él, por su nombre, que bendeciría a su pueblo. Ahora yo le voy a hacer una pregunta a usted. ¿Usted cree que Dios es injusto? ¿Cierto que no? Obvio, no, dígalo con seguridad. Dios no es injusto. ¿Usted cree que para Dios hay un problema en corresponder a esa esperanza que tú tienes cuando tú le has servido? Cuando tú le has dispuesto tu vida para Él, cuando tú has creído a su llamamiento. ¿Tú crees? Dice ahí la palabra del Señor: por amor, dice ahí, deseamos que cada uno de vosotros muestre la solicitud hasta el fin, para la plena certeza de la esperanza. Pero la exhortación que dice el autor de la carta a los Hebreos es: no sean perezosos. Y en este sentido, esa palabra perezoso es: no caigan desánimo, no deje de hacer lo que usted ha estado haciendo para el Señor. No se desanime, continúe hacia la meta, sin importar cuál es la razón por la cual usted de pronto esté pasando por una circunstancia adversa. Amén. No se desanime. Todo el mundo tiene problemas. Todo el mundo, sea cristiano o no sea cristiano. Todo el mundo. Pero nosotros tenemos una esperanza. El mundo no tiene la esperanza. Nietzsche, un filósofo,
habló acerca de esa frase de la esperanza es lo último que se pierde. Él dijo, esa frase es lo peor que le pueden decir a las personas, porque lo único que hace es prolongar el sufrimiento. Como quien dice, él que era ateo, obviamente, él decía, lo mejor es aceptar la realidad y ya. Cualquier otra idea que usted tenga en su mente es aferrarse o ilusionarse con algo que nunca va a suceder, decía él. Es prolongar su dolor. Es mejor aceptarlo. Pero la Biblia no dice eso. Y miren, mis hermanos, que la palabra de fe y de esperanza tiene que llevarnos a nosotros a creer que Dios puede hacer cosas, revertir diagnósticos, si es la voluntad de Dios, pero Dios lo puede hacer. Amén. Nosotros hablamos de Gael y yo pienso y digo 8.500 millones de pesos. No necesariamente tiene que aparecer un donante de ese dinero. O sea, nosotros estamos pensando, no, es que se acabó el tiempo para Gael. Eran 2 años antes de los 3 años que se tenía que aplicar ese medicamento y tocaba comprarlo, por ejemplo. Pero yo creo y sigo creyendo en un Dios que sana, que revierte diagnósticos. Yo sigo creyendo en ese Dios. ¿Amén? Yo sé que la medicina es una gran virtud, es una herramienta que Dios ha usado, pero se limita. Ese es el problema. Yo sé que la psicología de alguna u otra manera con su terapia funciona, pero es limitada. Yo sé que la economía del país y el sentir de la gente a uno de pronto le hace perder como la esperanza, ¿no? Y hay mucha gente que dice, se queda, como dice el autor de Hebreos, perezoso, y dice, no, pero ¿para qué empiezo? ¿Para qué? Si esta ya sería la tercera, cuarta vez en la que emprendería y me va a ir mal. Yo me acuerdo que hace unos años con mi patico que está aquí, yo creo que fue en el 2019, ella es una mujer emprendedora. Desde que la distingo ha sido una mujer emprendedora, una mujer que echaba para adelante, como decimos nosotros. Y yo también me considero una persona emprendedora. Nosotros hemos emprendido muchas cosas. Pero vino una racha sobre mis emprendimientos que lo que yo intentaba fracasaba. Yo pensé, no, y llevamos bastante tiempo así. Entonces, me acuerdo que un día hablando con Patico dijimos, ay, tengo ganas de buscar un lugar, otro local, emprender otro negocio en el centro, pero tengo miedo. Y Patico me dijo, yo tengo las mismas ganas, pero tengo el mismo miedo, ya como que estábamos como pasando por la misma situación. Entonces vimos un local y empezamos y dijimos, pues tomémoslo entre los dos. Pero la verdad yo no le apostaba a eso. O sea, yo no quería. Yo le dije, ¿será que sí? ¿Será que no? No me ha ido bien. Ya yo no tenía ánimo de nada. Entonces, mi mamá, yo le dije a mi mamá, pues mamá, yo quiero hacer esto, pero mi mamá me dijo, hágale, mi hijo, yo le ayudo. Yo le ayudo. Yo busco un tiempito y ahí puedo colaborarles. Cuando ella me dijo eso, dije, bueno, pues voy a decirle a Patico que saquemos ese local entre los dos y emprendamos con lo que sabemos hacer. Ella estaba vendiendo sus cosas, yo las mías, y buscamos el lugar y emprendimos, ¿cierto, Patico? Y fue una esperanza que teníamos ahí en medio de la situación que estábamos viviendo. Mis hermanos, para mí, digamos que esa decisión fue un renacer
en mi economía estoy hablando. Fue un renacer como que Dios empezó a mostrarnos, a bendecirnos, a Patico también, nos empezó a dar libertad financiera, empezó a mostrarnos. Y yo vi cómo Dios poco a poco nos fue direccionando a diferentes, o sea, eso nos empezó a llevar, solamente éramos guiados por Dios. Un momento donde dijimos, ya este lugar es muy pequeño para los dos, yo me voy para allí, ella se quedó ahí. Y Dios siguió prosperándonos a ella, a mí, y hasta el día de hoy. Esto es para la gloria de Dios, mis hermanos. Desde el 2019, hace 5 o 6 años hasta hoy, Dios nos ha bendecido en ese emprendimiento. Pero yo estaba cansado, yo decía, Dios mío, yo ya no sé qué hacer. Buscábamos por un lado, por otro, y Dios nos bendijo. Hasta el día de hoy nos ha bendecido. Era como una carta que me faltaba por echar. Yo lo veía así. Y hoy veo la gloria de Dios. He visto la gloria de Dios. Amén. Resulté de todo eso haciendo muebles, haciendo cosas, incursionando en otras cosas que jamás había hecho. Pero fue Dios. Fue Dios. Y la iglesia Ágape para mí ha sido la mejor o la mayor prueba de esa esperanza. Amén. Eso en el ámbito secular, pero en el ámbito de la iglesia, mis hermanos, Ágape ha sido sostenida por una esperanza. Porque anoche yo le decía a mi esposa, hablábamos, yo le decía, amor, nosotros hemos tenido momentos donde la palabra nos ha sido por afrenta, se los digo, es verdad, amor, ¿cierto? Les decíamos, hay momentos donde usted dice, yo no debería estarme aguantando tantas cosas. Por ejemplo, ahora digo, no en este momento. Este es el mejor momento en el que yo he podido disfrutar la iglesia. Pero hubo momentos donde la situación era tan difícil, tan desgastante, tan agotadora, y uno decía, pero ya estoy cansado, Señor. Y nos encontrábamos con personas que habían pertenecido a la iglesia en algún momento y nos decían, ¿ustedes todavía siguen con eso? Y nosotros, eso era doloroso. O palabras que, yo sé que es la iglesia del Señor, yo sé que somos el mismo pueblo, yo sé que las ovejas son de Cristo, yo lo sé, pero no deja de doler que te digan, es que me fui para una iglesia donde sí se hace esto, se hace aquello. Entonces esas cosas a uno lo desmotivan, a uno lo hacen perder. Y anoche hablábamos con mi esposa y decíamos, pero mira que Dios ha sido tan fiel. Y mira que Dios nos ha permitido ver, a pesar de todo, cómo el Señor sigue levantando, sigue sosteniendo la obra, sigue permaneciendo. Seguimos viendo al Señor restaurando familias, hogares, a nosotros mismos, sosteniéndonos. Ver la fidelidad de Dios, ver ser prisioneros de esa esperanza, esa ilusión, de esa promesa de Dios, nos ha mantenido a nosotros hasta el día de hoy. Amén. Y te tiene que sostener a ti. Una ilusión, esa esperanza en que Dios obra. Amén. La palabra que Dios quiere hoy darnos a nosotros, hermanos, es: no perdamos de ninguna manera la esperanza en Dios. No entremos en desánimo, iglesia. No entremos, no nos bajoniemos. Y yo sé que cada uno de ustedes está pensando y está diciendo, Dios hoy está dándome fuerzas, porque yo sé que aquí hay personas que están luchando por su hogar, por una enfermedad, por un mal diagnóstico, por su economía, por su propia vida, por su lucha contra el pecado, porque lleva a veces momentos donde el pecado quiere apoderarse de uno, y llega a usted donde usted dice, no, tal vez yo no soy, tal vez yo no nací para esto. Me cansé de decepcionarme a mí mismo y de decepcionar a Dios. Yo sé que muchas personas lo han dicho, yo lo he dicho en algún momento.
Porque caer una y otra y otra y otra vez en el mismo error lo lleva a uno a sentirse ya decepcionado, ¿no? Pero no pierda la esperanza. No lo pierda. Porque mientras estemos bajo la gracia de Cristo Jesús, nosotros podemos todos los días seguir respirando, ser prisioneros de esperanza. Amén. Un fortísimo consuelo es lo que dice el autor de Hebreos. La esperanza es un fortísimo consuelo. Spurgeon dijo: un fortísimo consuelo no depende de la salud corporal. Un fuerte consuelo no depende del entusiasmo de los servicios y del compañerismo cristiano, aunque a veces nos hace bien, ¿cierto? El entusiasmo de un hermano, de una palmada en la espalda, vamos. Pero el fortísimo consuelo no depende de eso. Un fuerte consuelo no puede ser conmovido por el razonamiento humano. Un fuerte consuelo es más fuerte que nuestra conciencia culpable, dijo Spurgeon. Es un fuerte consuelo que puede lidiar con las pruebas externas cuando un hombre tiene a la pobreza mirándolo a la cara y escucha a sus niños pequeños llorando por pan, cuando es probable que le sobrevenga la quiebra a través de pérdidas inevitables. Cuando el hombre pobre acaba de perder a su esposa y sus niños queridos han sido enterrados en la misma tumba. Cuando uno tras otro los apoyos y comodidades terrenales han cedido. Necesita un fuerte consuelo entonces, no en tus pruebas imaginadas, pero en tus pruebas reales, no en tus aflicciones imaginarias, pero en las aflicciones reales y en las tormentas violentas de la vida. De regocijar en ese entonces y decir: aunque estas cosas no sean conmigo como las quisiera, Él ha hecho un pacto eterno conmigo, ordenando en todas las cosas, y seguro, esto es un fuerte consuelo. Miren, mis hermanos, que al final, sea cual sea la esperanza que tú y yo tengamos terrenal, hay una esperanza eterna que es inconmovible. Amén. Y el fuerte consuelo que debe unirnos a nosotros como iglesia es el que está diciendo el autor de los Hebreos. Es el consuelo que tenemos de que Cristo Jesús ha entrado a ese lugar santísimo, dice la palabra, según la orden de Melquisedec. Jesús es el sumo sacerdote. ¿Saben cuál es el consuelo más grande que tenemos tú y yo? Y es aquí donde el Evangelio tiene que atravesar nuestro corazón. Es que nosotros estábamos en enemistad con Dios. Yo quiero que tú tengas un consuelo aún en la prueba que estás viviendo terrenal. Yo quiero que lo tengas, que no des la batalla por perdida. Pero quiero que tengas más claro y más aferrado a tu alma y a tu corazón el consuelo de la vida eterna. Amén. ¿Por qué? Porque había un velo en medio de Dios y los hombres que no se podía traspasar. No podíamos cruzar nosotros. Estábamos en enemistad con Dios. ¿Y sabes cuál es el consuelo que ahora tenemos nosotros? ¿Cuál es la esperanza viva? Que Cristo ya atravesó ese velo y nos dio a nosotros una entrada y nosotros ya podemos estar allá. Y esa es la promesa que Dios le dio a Abraham cuando le dijo: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Saquémonos de la mente que eso es una promesa de prosperidad. Esa es la promesa eterna. En Abraham, la promesa que Dios le hizo a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones, es porque Abraham vendría al Cristo, y en Cristo tú y yo hemos recibido esa promesa. Amén. La promesa eterna. Ahora, con esto ya no quiero
Dice ahí en el pasaje de Hebreos que esa esperanza es nuestra ancla. Ustedes saben que es un ancla, ¿cierto? Ese objeto milenario, porque según los historiadores se inventó unos 3000 años antes de Cristo, sirve para aferrar el barco en medio de la tormenta. Un ancla no sirve cuando el mar está quieto. Un ancla ahí no tiene que estar arriba. Es decir, cuando el ancla se ve, el ancla no está funcionando. ¿Amén? Cuando el ancla no se ve en el barco, es decir, porque ya descendió, es cuando está haciendo potentemente su fuerza, ¿cierto? Y el autor de Hebreos dice que la esperanza debe ser nuestra ancla. ¿Qué hace el ancla? De hecho, anoche me puse a ver videos sobre las anclas. De hecho, se me hacía raro cómo una embarcación que puede pesar miles de toneladas, estamos hablando de miles, digamos un carguero de contenedores, puede pesar miles de toneladas y puede ser anclado con un objeto que no pesa tanto. Es tremendo, ¿no? Y ella, con la fuerza, obviamente, desciende a lo profundo del mar por unas cadenas y debe ejercer una fuerza que en física es muy extraña, pero ella se ancla de pronto a la tierra o alguna roca, mejor funciona, veía eso que en la tierra, y una extraña fuerza que hace la cadena, los eslabones así, hacen que la embarcación se quede quieta. Y uno dice, pero es tremendo, ¿no? Porque tanto se queda quieta ahí. Para poder desanclar el barco, tiene que retrocederlo un poco para que ya quede de manera totalmente vertical y poder levantar el ancla. Pero lo que hace la fuerza es esa forma que adquiere la cadena. Una fuerza en física que no sé cómo se llama. Pero este artefacto lo que permite es que en medio de la tormenta, del viento recio, de la tempestad que haya en el mar, la embarcación no se echa a perder. Y el autor de Hebreos trae esa imagen del ancla. En medio de la tormenta que tú estés viviendo, de la situación, el ancla que tú debes tener es la esperanza. Eso es lo que te ancla, lo que no te deja desbordarte, salirte de la fe. ¿Ven? Es la esperanza. Tú tienes la esperanza, es el ancla. Esa ancla está aferrada a la roca que es Cristo. Pero esa esperanza es una virtud que tenemos nosotros que ejercitar. Amén. No perezosos, dice ahí Hebreos, no perezosos. Es decir, no se queden quietos, no dejen de hacer lo que han venido haciendo, sirviéndole al Señor con ánimo, solicitud pronta, con alegría, con gozo, como Pablo levantando las manos, como Jonatán diciendo en su mente, yo no sé, vamos, pero quizás algo hará Dios, no sé, pero algo hará Dios. Amén. Como Job, aun si él me matare, en él esperaré. Miren las palabras de esperanza que tenían estos hombres. Amén. ¿Cuántos quieren esta mañana con esa palabra reavivar su fe? Levantémonos y pongámonos sobre nuestros pies, amados hermanos. La palabra de Dios dice que no juraréis en vano, no usaréis el nombre de Dios en vano, ¿cierto? Pero Dios juró por él mismo. Y Él no está contradiciendo ese mandamiento. Lo que pasa es que, ¿por qué nosotros no podemos jurar?
porque nosotros no tenemos la capacidad de cumplir lo que queremos prometer. De pronto nosotros tengamos la intención, ¿no? Y uno puede decir a una persona, te prometo, te lo juro que yo voy a hacer esto o aquello. Pero nosotros no podemos cumplir nuestros juramentos porque hay situaciones que se salen de nuestras capacidades. Por eso no debemos jurar, no debemos hacerlo. Pero Dios puede jurar y jurar por Él mismo, porque Él todo lo puede hacer. Por eso las promesas de Dios sí son confiables. Dios no habla por hablar, Dios no dice las cosas por decir. Por eso dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo diciendo, de cierto te bendeciré. Por eso Él puede jurar. Por eso, si en tu corazón está la esperanza, la ilusión de que Dios pueda hacer algo, créele a Dios. Créele a Dios. Créele a Dios. En algún momento, porque va a ser así, a menos de que el Señor Jesucristo venga antes por su iglesia. En algún momento, mis hermanos, yo lo he pensado. Algunos ya lo han vivido. Algunos saben que es tener que dar un beso sobre una piel fría porque ya no hay vida. Yo no lo he vivido, mis hermanos. No lo he tenido que vivir aún. Yo sé que hay personas que ya lo han vivido. Yo sé que no es fácil, porque parece que fuera el fin de todas las cosas, pero para Cristo ese no es el fin. Para Cristo la muerte es la forma de entregarnos a la eternidad. Por eso el Señor dice en su palabra, ¿dónde está muerte tu aguijón y dónde está sepulcro tu victoria? Ni la muerte ni el sepulcro pueden detener a Cristo. La esperanza nuestra es reencontrarnos con nuestros seres amados. Si tú has perdido a algún ser querido, amado, tenemos la esperanza de que nos vamos a ver pronto, en algún momento. Amén. ¿No te parece eso tremendo? Uno decir, uy, Señor. Es difícil para la gente que no tiene a Cristo, porque yo digo, uy, ¿cómo poder sobrellevar un momento como esos, por ejemplo? Pero para nosotros que tenemos a Cristo, Señor. Y es que no es una idea, es una verdad. No, ya está, yo solamente estar esperando el momento para encontrarnos. Amén. Eso es esperanzador. Ustedes no se imaginan cuánto. Cerremos nuestros ojos y démosle gracias al Señor por su palabra. Señor, te doy gracias esta mañana por traer a nuestro corazón y recordarnos tus palabras, Señor. Tú nos has dado una esperanza viva que ancla, Señor, nuestra fe a tus promesas. Nosotros no estamos esperando una promesa, nosotros ya tenemos la promesa viva que es Cristo Jesús. Cristo, Señor. Eres tú, Señor, la promesa cumplida. Eres tú, Señor, nuestra esperanza de vida. Gracias por hoy traernos, Señor, a este lugar para escuchar tus palabras, bendito Dios, para aferrarnos y anclarnos, Señor, a esta verdad. Gracias por hoy levantar, Señor, la fe y la esperanza
de los afligidos, por traer consuelo, Señor, e ilusión. A cada uno de nosotros, Señor, por alimentar la fe, Señor. Padre, oro a ti si es tu voluntad, Señor, para que traigas sanidad sobre la vida de nuestro hermano Luis. Bendito Dios. Sobre la vida de Antonella, Padre amado. Sobre la vida de todo aquel, Señor, que ha recibido un mal diagnóstico, Señor. Te pido a ti, Señor, que tú restaures, sanes al enfermo. Te pido a ti, Señor, que tú traigas, Señor, las fuerzas al que se siente cansado, al que se siente tal vez derrotado, Señor. Levántalo, Señor. Dale la fuerza para que crea en ti, para que sepa, para que entienda que tú estás, Señor, con los que te sirven, con los que te buscan, Señor. Que tú haces memoria, Padre, de nuestras ofrendas en el día del conflicto. Aquí estamos, Señor, y te pedimos que mires, Señor, aunque es un privilegio para nosotros servirte. Pero que mires, Señor, y hagas memoria, Señor, de nuestras vidas, de nuestra adoración a ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Ven y sálvanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Ven, Salvador nuestro, Señor. Clamamos a ti en esta mañana.